El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Mis hermanos, siéntense un momentito, por favor. Estamos ya en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y hoy, mis hermanos, todos estamos siendo invitados por Jesús para seguirle en este camino, para seguirle y acompañarle en su ministerio, en su vida pública, en esta misión que Jesús va a realizar de proclamar, de anunciar el reino de Dios. Todos recordamos que el momento del bautismo que celebramos hace 2 domingos, la fiesta del bautismo del Señor, significó el inicio de su misión, significó el inicio de su ministerio público, que duró 3 años. Y hoy, mis hermanos, en esta lectura que hemos escuchado, vemos cómo Jesús se hace de un pequeño equipo para realizar esta misión. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea y vio a 2 hermanos. Uno se llamaba Simón, a quien después puso el nombre de Pedro, y su hermano que se llamaba Andrés, que estaban ordenando, arreglando sus redes, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme. Y la palabra de Dios es hermosa porque dice: inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Y más adelante se encontró a otros 2 hermanos. Uno se llamaba Juan y el otro Santiago. Y el otro se llamaba Santiago. Igual estaban, dice, con su padre remendando y preparando sus redes, porque también eran pescadores.
Y Jesús les dijo: síganme. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Qué bonito, mis hermanos, porque descubrimos nosotros cómo nuestra respuesta delante del llamado del Señor tiene que ser inmediata y tiene que ser espontánea. Pero el Señor muchas veces nos está llamando una y otra vez. Yo me imagino cómo le pasa a los papás con sus hijos, que cuesta que sus hijos reaccionen. Mi hijo, y sus hijos no reaccionan. En el seguimiento del Señor, cuando Jesús nos llama, nuestra respuesta tiene que ser inmediata. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta, porque padecemos de una pereza espiritual, ¿cierto? Para las cosas de Dios normalmente tenemos pereza. No puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy atrasado, mejor otro día, pero siempre le ponemos dificultades al Señor, ¿cierto? La respuesta de los apóstoles fue inmediata. Dice la palabra de Dios, y quisiera compartir realmente estas frases del Salmo 26 que hemos escuchado. Hace 8 días decíamos que Dios es nuestra fuerza. Hoy decimos, mis hermanos, con el Salmo, repetíamos con el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. Si usted cierra sus ojos y repite en su corazón y repite en el interior de su vida: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Porque Él es la defensa de mi vida. Miren, mis hermanos, todos sin duda hemos vivido situaciones difíciles. Hoy vivimos en una Guatemala insegura. Vivimos en una Guatemala de violencia. Vivimos en un mundo difícil. Yo estoy seguro que mucha gente está enferma por la situación de violencia en la que vivimos. Subirse a un bus es un atentado. Andar en la ciudad capital es un atentado. Por lo menos desde la fe, rezarle al Señor y decirle: el Señor es mi luz y mi salvación. En esos momentos difíciles, en esos momentos extremos en donde nuestra vida se expone, el Señor es la defensa de mi vida. Tristemente, mis hermanos, tristemente empezamos un año de mucha bulla, en donde nos van a ofrecer de todo y lamentablemente no tenemos de dónde echar mano, no tenemos de dónde escoger, ¿no es cierto? ¿O no? No tenemos de dónde escoger, no tenemos. Yo mejor digo que no soy de Guatemala. Me da vergüenza la gente que me gobierna. Mejor digo que no soy de Guatemala, soy de Europa. Soy de Europa, se me ve en el porte y en el color. Es que da vergüenza, mis hermanos, da vergüenza. Esta semana fue tal vez una de las peores semanas que hemos tenido en nuestra Guatemala. Violencia, violencia y violencia. Qué triste, qué triste. Y esto no va para mejor, esto va para peor. Por eso nosotros desde la fe debemos, como dice la palabra de Dios, consolarnos unos con otros,
animarnos unos con otros, motivarnos unos con otros, saber de que el Señor nos acompaña, que Él es nuestra luz, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra defensa. Porque sin duda, mis hermanos, y eso sí lo debemos tener bien claro, el Señor nos cuida y nos protege. El mayor problema de nuestra Guatemala es la falta de voluntad. Es la falta de voluntad y es la incapacidad de la gente. ¿Se comprende, mis hermanos? La falta de voluntad y la incapacidad de la gente. ¿O no? Es la falta de voluntad y la incapacidad de la gente. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor que nos llene de su amor, que nos llene de su fortaleza y que nos dé tiempos mejores. Miren, mis hermanos, la Galilea, Zabulón y Neftalí, tierra de paganos, este pueblo que caminaba en las tinieblas, en medio de las sombras. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos señalados a lugares como lugares rojos? ¿No es cierto? Lugares rojos. Pues estos lugares, dice la palabra de Dios, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y nosotros somos ese pueblo, mis hermanos, que caminamos en la tiniebla, que caminamos en la oscuridad, que caminamos sin rumbo, que no tenemos quien nos dirija, y si tenemos nos dirige mal. Este pueblo que camina en tinieblas espera ver esa luz que a todos nos ilumine, que a todos nos consuele y nos llene de alegría y de esperanza y nos motive para seguir adelante, ¿no es cierto? Una de las cosas, mis hermanos, que nos hace mucho daño a nivel comunitario y a nivel familiar es la división. Es la división. San Pablo escribe a una comunidad que se llama Corinto. Esta comunidad era un puerto, y como todo puerto habían muchas cosas buenas, pero habían también muchas cosas malas, ¿cierto? Habían muchas cosas buenas, pero también habían muchas cosas malas, como en todos los puertos. Abundan las cosas buenas, pero también abunda el pecado. Y entonces este pueblo de Corinto, este puerto, era un puerto próspero. Era un puerto donde la gente era muy preparada intelectualmente. Eran bilingües, hablaban muchas lenguas. Las mejores escuelas estaban ahí en Corinto. Económicamente muy bien, era un puerto muy próspero. Y sin embargo, todos eran líderes. Y como todos eran líderes, nadie se dejaba mandar por nadie, ¿no es cierto? Y por eso todos hacían lo que querían. Ahí donde todos son líderes, todos quieren hacer lo que quieren. Y entonces el problema de aquella comunidad era un problema de división. Hay una frase que dice: divide y vencerás. Porque cuanto más dividido estés, más débil serás. Divide y vencerás. Por eso una familia dividida es una familia que va a la ruina. Una familia dividida es una familia que va a la ruina. Y lo contrario y lo opuesto a esto es aquella frase bonita: familia que reza unida permanece unida. Mis hermanos, tenemos que aprovechar y tenemos que explotar la oración en familia, porque algo que nos va a hacer fuertes va a ser la oración
en familia. Va a ser la unidad en familia. Pero para que haya unidad en la familia, tenemos que superar las diferencias, tenemos que acortar las distancias y tenemos que ser valientes, y los papás tienen que dar ese primer paso, ¿no es cierto? Pero muchas veces los papás no dan ese primer paso porque no se atreven. No se atreven. Familia que reza unida permanece unida. De ese primer paso. Empiece por ahí a fortalecer su familia, a darle consistencia y unidad a su familia, y ahí va a ver cómo este mundo va a cambiar, cómo este mundo va a ser distinto. La división nos debilita. La división nos debilita y nos aleja de Dios. Vamos a pedirle a Jesús en esta Eucaristía que el Señor nos permita trabajar por la unidad. Y para trabajar por la unidad, para ser una comunidad, estar unidos, tenemos que acortar las distancias. ¿No es cierto? Y para acortar las distancias tenemos que superar las diferencias, porque muchas veces no acortamos las distancias entre unos con otros porque nos sentimos distintos, porque nos sentimos superiores o nos sentimos inferiores. Pero tenemos que acortar las distancias, botar, derribar las barreras que nos distancian y que nos separan. Yo estoy dispuesto a dar ese paso. ¿Y ustedes? ¿También? ¿También? ¿Cómo cuesta? Acortar las distancias y superar las diferencias, mis hermanos, significa muchas veces morir a mi ego, morir a mi ego, morir a mi yo, morir a mi yo, morir a mi orgullo, porque muchas veces tengo mi orgullo, ¿no es cierto? Tengo mi orgullo y mi orgullo marca una diferencia y marca distancia entre los demás, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no? ¿O no, mis hermanos? Por eso vamos a pedirle a Jesús en esta Santa Misa que nos ayude a trabajar por la unidad, acortando las distancias y superando las diferencias entre nosotros. Si todos nos unimos, yo estoy seguro que nuestra Guatemala va a ser distinta. Si todos nos unimos, si nos unimos todos, nuestra Guatemala va a ser distinta. Y no esperemos que los cambios vengan de fuera. Los cambios tienen que venir de dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Pidiendo justicia, pidiendo transparencia, pidiendo la verdad por sobre todas las cosas. Que Jesucito me los bendiga y me los acompañe, y que esta semana sea una mejor semana que la semana que acabamos de terminar, ¿no es cierto? Nos ponemos de pie.